Bienvenidos al canal, soy la enfermera vikinga y hoy Pablo y yo venimos a contaros cómo acabamos en Noruega. Nosotros nos conocimos en bachillerato y fue allí cuando decidimos estudiar enfermería juntos e irnos a Murcia. Cuando empezamos a estudiar en la Universidad de Murcia se empezó a oír mucho como el tema de la enfermería en Noruega y que había muchas posibilidades de trabajar allí. Fue entonces cuando empezamos a plantearnos la idea de posiblemente trabajar en Noruega después de terminar nuestra carrera, ya que empezamos a estudiar un poco el tema y vimos que los sueldos eran más altos, que la Las calidad de condiciones vida, laborales también eran muy buenas. sí, la calidad de vida en general era mejor que aquí. Fue por eso que decidimos empezar a estudiar poquito a poquito el noruego con aplicaciones online y en el móvil, y posteriormente nos apuntamos a un curso de 5 meses de idioma en el que aprenderíamos suficiente noruego para poder trabajar y vivir aquí en Noruega. Justo al terminar la carrera empezamos el curso de idioma en Alicante, nos fuimos allí a vivir, estuvimos unos 5 mesecitos y el curso consistía en de lunes a viernes ir unas 5 horas o así por las mañanas y luego aparte por las tardes pues estudiábamos también cuando llegábamos a casa, o sea, al final del día a lo mejor estudiábamos casi 8 horas en total. Sí, yo recuerdo que comenzamos a ver películas en noruego, noticias en noruego, el curso era como muy inmersivo, hacíamos muchas conversaciones, muchas pruebas como prácticas de qué harías trabajando como enfermero en Noruega, era como muy inmersivo. A lo largo del curso también nos iban haciendo exámenes según íbamos alcanzando cada nivel de idioma, hasta llegar más o menos en torno al B1, B1+. Fue entonces cuando empezamos también a conocer las distintas empresas que hay aquí en Noruega para trabajar como enfermero y hacer entrevistas con ellos. Recuerdo esta etapa bastante bien porque estábamos súper estresados porque era la primera vez que íbamos a hablar con alguien noruego directamente y encima para encontrar trabajo con ellos, presentarte con ellos, quedar bien con ellos, hacer entrevistas, contarles tu vida laboral, que en verdad tampoco teníamos vida laboral porque acabamos de terminar la carrera. Claro, Y entonces era bastante estresante, además era por llamada telefónica, ni siquiera era por Skype o algún medio visual. Claro, imaginaos acabar de sacaros un nivel muy básico de noruego y que os digan mañana o pasado de repente os va a llamar una persona en noruego para ofreceros trabajo y os va a hacer una entrevista y tenéis que desenvolveros. Era como súper estresante. Sí. Yo recuerdo en la primera entrevista decir mucho sí, te entiendo perfectamente, Sí. pero mándame un correo con toda la información. Sí, igualmente me mandas un correo con el resumen de lo que hemos hablado. Sí. Me acuerdo de tener el traductor del móvil abierto, el del ordenador, de tener preparado como un papelito de fondo con lo que quería decirle. Fue bastante curioso. Luego, una vez que habíamos hecho nuestras entrevistas de trabajo y ya teníamos nuestro nivel de noruego acreditado, fue cuando vinieron los problemas, porque entonces tuvimos que esperar unos mesecitos hasta conseguir trabajo en Noruega, ya que era una mala temporada. ¿Qué ocurre? Que fue cuando decidimos empezar a trabajar en España para ir ahorrando un poquito y traernos dinero a Noruega. Entonces, al comenzar a trabajar en España, al principio empezamos a plantearnos la idea de ya quedarnos en España y no venir a Noruega, porque nos daba un poco de miedo. Yo creo que es como ese momento en el que ves el acantilado y te da vértigo dar el salto, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que al trabajar en España nos dimos cuenta de que realmente las condiciones de trabajo en las que habíamos estado eran muy malas y no queríamos trabajar allí. Así que yo creo que eso fue lo que nos dio el empujón definitivo para dar el paso y venirnos a Noruega. En cuanto recibimos la primera oferta de trabajo, nos vinimos para acá. Cuando por fin hicimos la entrevista con la empresa definitiva, a los pocos días nos dijeron, vale, hacer la maleta, tal día tenéis el vuelo, aquí tenéis los billetes y nos vemos en Trondheim. Una vez que llegamos a Trondheim nos recibieron allí con autobuses, me parece que sí, fue. Nos recogió un señor con un autobús en el aeropuerto. Sí, y nos llevaron a los distintos hoteles que habían habilitado para todos los que íbamos a llegar justo para esas fechas. El primer día fue básicamente de llegar al hotel, dejar las maletas, dar un poquito de paseo por la ciudad y buscar algún supermercado para cenar algo. Y ya a la mañana siguiente fuimos a las oficinas de esta empresa donde nos hicieron varias charlas, nos explicaron cómo se trabajaba con ellos, las condiciones de trabajo que ofrecían, cómo funciona el sistema noruego sanitario, cómo funciona el tema de nóminas, de salarios, etcétera, etcétera. Nos hicieron como un poquito resumen de todo lo que íbamos a vivir en los próximos meses. Así que, como decimos, estuvimos una semanita en Trondheim y fue en los últimos 2 días de charla
cuando nos comentaron cuál iba a ser nuestro destino y a qué sitio nos asignaban. Nos dijeron que no era un destino fijo, sino que era algo provisional, ya que iríamos allí para hacer 1 o 2 semanitas de uplearning, que serían como unas prácticas en las que podríamos ver si nos desenvolvíamos bien, podríamos aprender un poquito más del idioma y de cómo se trabajaba en Noruega. Así pues, si después le gustabas al sitio, te contratarían y posiblemente podrías seguir trabajando con ellos. Siempre hay que decir que estas prácticas desde el primer momento ya eran pagadas. Ya por fin llegamos al último día que estuvimos en Trondheim, ya directamente nos dieron la dirección, fotos de la casa a la que íbamos a ir y nos proporcionaron un coche porque, por ejemplo, nosotros íbamos a ir a una ciudad que se llama Mo i Rana y estaba a unas 7 horas, 8 conduciendo. Entonces, claro, cuando nos dijeron que nos iban a dar un coche para los dos, nos quedamos un poquito como, ¿en serio nos vais a dar un coche? Y luego también nos estuvieron explicando que el tema de la gasolina y tal, como que dentro del coche había unas tarjetas de cada estación de servicio y que las podíamos utilizar para pagar la gasolina y que todo eso corría a cargo de la empresa. Claro, a nosotros nos daba miedo conducir hasta Mo i Rana, ya que eran 7 horas de trayecto y era pleno invierno, por lo que todas las carreteras estaban con 2 metros de nieve y nosotros Claro, y nunca además, habíamos conducido un coche de ese tipo ni habíamos conducido por exacto, Noruega. era un coche también automático, que en mi vida había conducido un coche automático. Entonces, imaginaros salir muy pronto por la mañana para intentar llegar en el mismo día, la nieve acumulada a los 2 lados de la carretera, como 2 metros de nieve. O sea, yo nunca había visto nieve prácticamente en España y llegar y tener que conducir en esas condiciones, yo iba bastante cagada. Sí es verdad que era todo muy bonito, pero yo iba bastante asustada. Ese día, cuando por fin llegamos a Mo i Rana, a la susodicha casa que nos habían dado, nos dimos cuenta de que no era una casa al uso. Era una casa que había sido unas antiguas oficinas y que estaba dividida por habitaciones. ¿Qué pasa? Que la casa estaba extremadamente sucia, la calefacción no funcionaba, Estaba apagada o había no un sé. montón de nieve hasta llegar a la entrada y de repente llegamos allí y dijimos, vale, ¿ahora qué hacemos? Y fue cuando tuvimos que activar el modo supervivencia, comenzar a limpiar la casa, otro fue a hacer la compra. Hacer la compra, como podéis imaginaros, fue una odisea porque todo estaba en noruego y no conocíamos el país todavía. Ya no sabes ni lo que estás comprando hasta que no llegas a la casa, ya abres el bote y te das cuenta de que no, garbanzos no eran. Sí, por fin Pero, pudimos arreglar la calefacción. exacto, imaginaros llegar a esas horas de la noche que llegaríamos pues casi a las 10, casi los supermercados que iban a cerrar, la casa helada, todo sucio, o sea, fatal. Yo tenía unas ganas de llorar cuando vi el percal, que o sea, yo le decía a Pablo, mañana mismo nos volvemos a España. Finalmente acondicionamos esa casa para los primeros días de trabajo, pero sí es verdad que hablamos con nuestra empresa, le dijimos que no estábamos dispuestos a seguir allí y una semana después a Sandra y a mí nos otorgaron una casa propia y esta casa sí que ya reunía todas las condiciones higiénicas, teníamos calefacción radiante y era una casa muy chula, la verdad. Era nuestra primera casa allí, teníamos patio y era como muy acogedora. Además, los caseros justo vivían encima de nosotros, era una casa unifamiliar, pero estaba dividida parte de arriba para los caseros, parte de abajo para nosotros. Y la verdad es que tuvimos muchísima suerte porque los caseros fueron un amor en todo momento, sabían que acabábamos de llegar por primera vez a Noruega, eran súper familiares, lo que necesitáramos. Sí, nos prestaron toallas, nos prestaron mantas. Todo lo que necesitábamos, incluso dudas de gestiones que teníamos que hacer al principio y tal. Si hay algo que no sabían contestarnos, le preguntaban a cualquier conocido. O sea, un amor. La verdad es que tuvimos muchísima suerte por ese lado. Sí. Bueno, y os preguntaréis cómo se dieron los primeros días de trabajo. Nosotros cuando comenzamos a trabajar, comenzamos en una residencia. Nos mandaban a esa residencia porque nos comentó nuestra jefa entonces que esa residencia no solía aceptar a gente extranjera o a gente que tenía poco nivel de idioma, ya que querían gente que viniera ya muy preparada. Entonces nosotros fuimos con un poco de miedo, pero es verdad que desde el primer momento fueron súper agradables con nosotros. Todo hay que decir que cuando comenzamos pensábamos que hablábamos noruego y no entendíamos absolutamente nada porque se hablaba en esa zona del país un dialecto muy específico. Eso te iba a decir. Claro, y yo para al nosotros todo principio era nuevo. pensaba que había estudiado un idioma completamente distinto porque no entendía absolutamente a nadie. Yo pensaba, ¿cómo puede ser que haya acabado todos los exámenes de noruego súper bien, con buena nota? Me decían que tenía buen nivel y ahora llego aquí y no entiendo absolutamente a nadie. Y resulta ser que nos mandaron a una zona que tenía un nivel de dialecto muy cerrado. Entonces, yo literalmente mi descripción fue, no les entiendo, no encuentro la relación entre lo que he estudiado y lo que estoy escuchando. Estuvimos haciendo prácticas allí durante 2 semanas, como sabéis. Yo creo que la primera semana fue un poco de contacto, comenzamos
poco a poco a sentirnos un poco más sueltos, a hablar más con los pacientes, comenzamos a comprender un poco mejor las rutinas que había en la planta y ya a lo largo de la segunda semana sí que es verdad que comenzamos a soltarnos más con el idioma y ya creo que comenzamos a comprender mejor el noruego, su dialecto y a entendernos un poco mejor con el resto de compañeros. Después de esas 2 semanas creo que quedaron muy satisfechos con nuestro trabajo, por lo que decidieron directamente contratarnos en esa residencia. La empresa que nos había mandado allí estuvo súper contenta porque éramos de los pocos que habían logrado quedarse en esa residencia, así que nos quedamos allí como un periodo de unos 4 a 5 meses. Sí, sobre todo la época de verano, sí, hasta septiembre más o menos, si empezamos sobre mayo o así, sobre septiembre o mediados de septiembre. Sí, así que allí fue donde más aprendimos nuestro nuevo idioma y donde más pudimos, digamos, practicar nuestro noruego y adaptarnos al país. Y aunque sí es verdad que después de un tiempo nos encontrábamos a gusto en la residencia, con la rutina, los compañeros y tal, sí es verdad que nos faltaba algo más. Siempre nos ha gustado mucho el entorno hospitalario y es por eso que conforme nos fuimos notando más cómodos con el idioma y tal, empezamos a echar entrevistas a los hospitales, sobre todo en ciudades un poquito más grandes, tipo Tromsø, Oslo, etcétera, etcétera. Y nada, después de un tiempo mejorando el idioma, haciendo entrevistas, probándonos y tal, nos cogieron en Tromsø, en el hospital de Tromsø. Fue ya entonces cuando empezamos a trabajar para hospitales y hasta el día de hoy. Así que ya os haremos un vídeo actualización de cómo es trabajar también en un hospital en Noruega. Sí. Si os ha gustado el vídeo, si tenéis más curiosidad por la vida en Noruega, cómo es ser enfermero aquí, etcétera, etcétera, podéis darle like al vídeo, podéis leer nuestro blog, Rincón Nórdico, está seguramente anclado por aquí abajo. Y nada, espero que hayáis estado a gusto, que os haya gustado el vídeo y un besito muy grande. Chao.